Valdizón insiste en que hubo fraude electoral y que por dignidad y honor no aceptará los resultados del TSE. Esta no es la primera vez que Manuel Valdizón renuncia al partido. El 21 de julio del 2014 renunció como afiliado y como secretario general de la organización política. En esa ocasión lo hizo para evitar toda sanción del Tribunal Supremo Electoral por campaña anticipada que realizaba constantemente. Estamos con Salida Valdizón como nuestro hashtag de la noche. Ya tenemos mensajes con esa etiqueta, la revisamos con gusto. Byron nos plantea ¿qué pesa más? ¿80 diputados en contra o 1 millón de ciudadanos a favor? El Congreso solo tendrá el poder que le demos, es lo que nos dice Byron. Olivera, ojalá sea definitiva y permanente la salida Valdizón. Luis Díaz Smith, bueno, le hacen este meme de una fotografía que fue usada en campaña. Luis Pablo nos dice, ¿y para dónde se va a ir? Nos dice también Luis, ¿cómo se va a ir? Le encanta ser el centro de atención. Luego dirá que vuelve porque el pueblo lo pidió, egocéntrico. Ana, en breve podremos darnos cuenta de lo que están maquinando con esto. Manuel Valdizón no se va sin alguna componenda, es lo que nos dice Ana. Bueno, igual creo que igual la derrota electoral sí es muy, muy dura. Luego de un tiempo tan prolongado de estar fomentando su imagen y tratando de llegar a los niveles de popularidad que llegó a tener, ¿no? O sea, conocimiento universal y una inversión en campaña multimillonaria. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a Ana Lucía Mazariegos. Juan Carlos, Mario y a todos los que nos acompañan en esta ocasión a las 10 p.m. Muy buenas noches y bienvenidos. Quisiera iniciar diciendo que, sin lugar a dudas, el Partido Libertad Democrática Renovada Líder ha muerto. Ha pasado ya a mejor vida, ya no tiene ninguna clase de futuro político y es por ello que hoy empezamos a observar toda esta clase de medidas desesperadas, iniciando por lo que Manuel Valdizón, quien ya no era su secretario general, pero sí la figura más predominante, importante y por sobre todas las cosas influyente en diferentes partes de la República de Guatemala, si él ya no está, este partido ya no pesa. Hemos observado este fenómeno del caudillismo durante muchísimos años y cuando esta figura desaparece, gana las elecciones, pierde o cualquier otra cosa le sucede, lo que pasa inmediatamente es que el partido empieza a perder fuerza, se debilita de tal manera hasta el punto de tener ya que desaparecer. Muchos han empezado ya a preguntarse si esto corresponde a un berrinche o corresponde a una estrategia. No sabemos hasta el momento qué es lo que habrá pasado, si es que es un berrinche por no querer aceptar los resultados que el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar, que aunque no se han hecho oficiales del todo, ya la tendencia es casi irreversible con el poco porcentaje de mesas escrutadas que faltan ya por revisar y que ponen y posicionan a la Unidad Nacional de la Esperanza UNE en el segundo lugar para poder competir contra Jimmy Morales y FCN Nación en la segunda vuelta electoral. O no sabemos si esto corresponde a una estrategia para poder quizás retirarse un tanto de la esfera o la palestra pública y de esta manera poder también dedicarse a realizar de cara a esta segunda vuelta electoral todas las alianzas respectivas con los dos partidos políticos, buscar de qué manera se tranza algo y sobre todo con el partido FCN Nación, con quien pudiera empezar ya a gestionar alguna clase de negociación con respecto a las diputaciones, tomando en cuenta que Jimmy Morales es la primera vez que se observa en la historia que un candidato que gane la primera vuelta electoral entre o logre tan pocas curules en el Congreso de la República. Sin duda alguna será uno de sus brazos de negociación más fuertes, aunque se pudiera ver el segundo efecto que vamos a discutir. ¿Qué pasará con el partido líder a raíz de todos estos golpes que ha sufrido? Sin duda alguna, va a empezar ya a debilitarse su bancada en el Congreso de la República, será el primer síntoma que observaremos. Empezaremos también a ver cómo muchísimas otras figuras que parecían ser las dominantes dentro del partido líder empezarán ya también a desaparecer. ¿Qué pasará también con estas otras figuras que son igual de importantes como el señor Barquín, ex candidato a la vicepresidencia por este mismo partido, quien está enfrentando serias vinculaciones por el caso del Chico Dólar, ya que ahora se empezará a dar a conocer que este partido no pasa la segunda vuelta, lo que procede será una orden de captura en contra de él y eso mediáticamente también será un golpe muy fuerte, un golpe político que acabará con esta institución que ya está sumamente debilitada. ¿Qué pasará también con los otros candidatos a diputados
o al que algunos ya lograron también cierta curula ahí, que están enfrentando un proceso de antejuicio. No sabemos todavía qué pasará con el avance de ese mismo proceso y si este llega a un feliz término o se llegan a presentar todas las pruebas contundentes para poderlos vincular a lo que se les está sindicando, también será otro golpe fuerte. Y eso hará que sus mayores operadores dentro del Congreso de la República desaparezcan y por ende no puedan mantener a sus diputados en esa misma bancada. Ya escuchamos en una ocasión el audio por parte de Manuel Valdizón, en el cual él, pensando que con el aparato que él anunciaba que estaba poniendo en la mesa, porque ya no tenía confianza ninguno, no se podrían filtrar los audios. O sorpresa, se han filtrado todos, se han compartido, se han viralizado en redes sociales y con todos los medios de comunicación, en donde él les hace ver a los integrantes de su bancada que se tienen que quedar con un tono muy diferente a los audios que escuchamos en otra ocasión con respecto a vamos a darles un poco en la madre más humilde, ¿verdad? Totalmente, mucho más humilde, mucho más sumiso, con una apertura para poder negociar, lo que demuestra también que él sabe que está en una postura totalmente débil. Son muchas las preguntas que surgen con respecto a qué puede pasar con estas dos instituciones partidarias y por sobre todas las cosas también una pregunta que ponemos a la mesa es ¿qué pasará en sí con la seguridad física de Manuel Valdizón y qué pasará con las inversiones tan fuertes que él ha realizado no solo en su partido político, sino en las diferentes otras organizaciones empresariales y no lucrativas que le ayudaron, según él, o que formaban parte de su estrategia para llevarlo a la presidencia? Dicho de una manera mucho más sencilla, ¿qué pasará con NTV? ¿Qué pasará con Es Primicia? ¿Qué pasará con La Tribuna, es el otro medio? ¿Y qué pasará, es más, también con La Nación y con esta página también de Facebook, que claramente son negros que están detrás, tanto como La Torre Caída, Conciencia Guatemala, que hay otras más, que se nota el origen de las mismas con saber a quiénes están atacando? Yo construyendo sobre ello, he de decirle algo que es muy obvio. Cuando usted arma un partido político, construye un partido político a partir del transfugismo y de la deslealtad de sus elementos, no espere que sean leales con usted. Total. No lo espere. Sería iluso llegar a pensar que a usted sí le van a ser leal, pero le fueron desleales a X, a Y o a Z. Se va a cosechar lo que se sembró. Exactamente eso. Vamos ahora a las redes. Estamos esta noche con Salida Valdizón como nuestro hashtag de la noche. Nos dice: yo opino que si él dice que hubo fraude, que sus diputados y alcaldes electos renuncien al cargo. Ferdi nos dice: Salida Valdizón, no le creo, él va a regresar así de fácil, es pura estrategia. Aparte, poco a poco se irá quedando solo. Uno de sus grandes caudillos, Edwin Escobar, ya se salió del partido. Bueno, de caudillo, yo creo que el señor Escobar fue al que le regresó más duro el boomerang de sus declaraciones, porque él sí fue contundente en el momento en el que dijo: yo me voy a integrar al partido líder porque Manuel Valdizón es el próximo presidente de Guatemala y a mi municipio le conviene. De caudillo poco, o sea, él era un tipo más bien pragmático dentro de su visión y su visión no funcionó, así es sencillo. Hay que revisar también el nuevo comunicado, Juan Carlos, que ha emitido hace tan solo algunos minutos Manuel Valdizón en su página oficial. Que dice que no renuncia, sino que se separa, que se pero, aparta. o sea, ya ahí vamos viendo la primera incongruencia. Claro, vámonos a las redes. Estamos con Salida Valdizón como nuestro hashtag de la noche. José, Paparazzo nos dice: lo único inteligente que he visto de parte de él. Danilo nos plantea: después de ser él quien hizo fraude electoral, sale con eso. Nos dice: va a esperar el momento adecuado para resucitar y salir como héroe. Está mal de la cabeza. Samantha, sea cual sea su intención, no aceptó haber sido derrotado y quiere victimizarse a costa de haber perdido. El TSE pudo demandar a Valdizón por sus declaraciones y citarlo a un juez. Elías, de plano, ahora echará mano de CNN, Corazón de la Nación, su partido satélite. Bueno, es probable tomando en cuenta de que uno de los pasos que podría darse en un eventual escenario es que desaparezca el Partido Libertad Democrática Renovada Líder ante una ¿y qué pasa con esa bancada? Ante una cancelación de parte del Tribunal Supremo Electoral. La bancada pertenece al diputado, ¿me entiende? Entonces, sí, realmente no hay mayor problema en ese sentido. Ojo, ¿quién le va a creer con las ansias de poder que tiene? Esto es estrategia
saber que maquila, y es increíble que Valdizón hable de fraude cuando el TSE se ha tardado por las mismas impugnaciones de sus propios partidos. Hace unos días decía que dentro de 4 años ganaba y hoy presenta su renuncia. Además, es segunda vez que renuncia, es lo que nos dice Luis. Es correcto, en una ocasión renunció a la Secretaría General y también a ser afiliado con el objetivo de seguir promocionando su imagen. Lo que sí es que va a ser muy complicado. En el imaginario que construyó Manuel Valdizón, pues a él le tocaba. Entonces, ese imaginario es el que logró vender dentro de estas piezas políticas que incluyen alcaldes, que incluyen diputados, para ir formando un grupo político con fuerza que al final pues no tuvo los votos necesarios para poder consolidar ese proyecto político. Y como le digo, si fue construido a base de tránsfugas, no espere de que ellos le vayan a ser leales por mucho tiempo. Mario Rosales, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, Ana Lucía, a toda la audiencia de Canal Antigua. Bueno, yo quisiera empezar diciendo de que Manuel Valdizón, a lo largo de estos últimos, 12, 11 meses, la constante ha sido hacer todo lo contrario de lo que ha salido públicamente a decir. Entonces, si ahora dice que se separa, que se distancia del partido, ¿por qué tendríamos que creerle en esta ocasión a Manuel Valdizón? Si su constante ha sido hacer todo lo contrario de lo que ha manifestado. Esto porque, aunque sea verdad, con esta constante que trae Manuel Valdizón, pues esto lo tenemos que poner en tela de duda, porque no nos da certeza de que realmente lo vaya a hacer. Sobre todo porque ya Ana Lucía hacía referencia hace 30 minutos. Miren, pues, hace 30 minutos empieza la primera incongruencia. Sí. Dice Manuel Valdizón, y se lo leo textualmente. Dice: soy fundador y afiliado del Partido Líder. He decidido retirarme del mismo para permitir que el partido continúe con el trabajo en defensa de los guatemaltecos. Párrafo siguiente. No he renunciado ni renunciaré al Partido Líder. Entonces dice que se va porque es fundador, pero al mismo tiempo dice que no va, o sea, que no lo va a dejar. Ya ahí encontramos una cosa bastante rara. Esto como primer término. En segundo término, aquí hay que situarnos en los momentos en los que ocurre esto. Si bien Manuel Valdizón, digamos, todavía tiene cierto número de bancada en el Congreso de la República, vamos a empezar a ver. Y tiene articuladores políticos, Mario, ¿eh? Sí. Claro. Roberto Ricardo Villate, su hermano Salvador Valdizón, ambos diputados reelectos, ¿no? Pero yo creo que la primera prueba de fuego, en cuanto a si hay todavía una cerrazón de filas del bloque líder para acatar lo que venga. 14 de enero. ¿Quién de verdad? O sea, ¿quién en su sano juicio va a creer que Manuel Valdizón no va a estar detrás de todo esto, meneando lo poco de cancha que le queda, que es la bancada? Es lo único que le queda ya por negociar de aquí al 14 de enero. Es la bancada y la estructura al interior de la República que logró con su partido. Pero digamos que yo creo que la primera prueba de fuego y un primer termómetro para medir si realmente después de esta debacle del Partido Líder en las urnas, si hay todavía cerrazón de filas hacia lo que dice Valdizón, como lo habíamos venido viendo, va a ser el tema de la elección del vicepresidente de la República. O sea, ¿a quién van a votar de esa terna? ¿Cuál va a ser la directriz? ¿Cuántos diputados realmente ahorita ya pues les va a venir, perdón la expresión, les va a venir del norte lo que les diga Manuel Valdizón? Y por eso van a presentarse, por ejemplo, a votar. Claro, y por eso es imperativo también hacer referencia a este audio, el último audio que se filtró, el tono de Manuel Valdizón que hacía referencia a Ana Lucía Mazariegos. Es otro Manuel Valdizón antes del 6 de septiembre. No es el de les vamos a dar la madre con los votos, por supuesto. Pero, a ver, ahí hay una primera muestra de que alguien lo está traicionando. Claro. O sea, ahí hay una primera muestra de que algo no está sólido en las filas. Sus lealtades dentro del partido no están muy sólidas. Y que en teoría esas reuniones se realizarían con su círculo más cercano. Y que ese mismo círculo cercano haya sido el que filtra ese audio, empieza a mostrar esas debilidades del partido que demuestran lo que ya es evidente y que ya no tarda en pasar, que este partido vaya a morir. Yo solo quería terminar con esta idea, Juan Carlos, que también aquí se vienen dos puntos. El primero, creo yo, el primer termómetro para medir si hay una cohesión en lo que queda de ese partido político en la bancada será
el tema de la elección del vicepresidente de la República. Que Y el siguiente- tampoco habría que darle muchas vueltas, Claro, no don Mario. habría O que sea, darle muchas vueltas. cualquiera de las tres Pero- personas son con una alta honorabilidad Claro, y tendría que darse rápido. pero digamos que en el afán, ahí tiene que haber alguna negociación. O sea, querramos o no, tiene que haber alguna negociación. Si la bancada completa del partido líder decide no irle a tal candidato de la terna, podría crear cierta incomodidad en el Congreso hay que de la entender República. una cosa, Mario. Es elección por mayoría simple. Se necesitan tan solo 80 votos. Por lo tanto, esa mayoría aplanadora que tenía en su momento Claro. el Partido Libertad Democrática Renovada por líder, eso- en este momento se desmantela Por y eso además insisto hay una yo. serie de elementos dentro del Congreso que han cambiado. O sea, más Por de eso insisto yo. la mitad Ese- del Congreso que no no fue la reelecta. elija. Ese será un primer termómetro para ver si hay una cohesión. Y el segundo, el tema de la aprobación del presupuesto para el próximo año. Ese sí es un tema. Creo yo que sí será clave para ver qué tanta cancha le queda a Manuel Valdizón con la bancada, si es que sigue cohesionada, para poder negociar. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Salida Valdizón como nuestro hashtag. Nos dice Estuardo Argueta. Qué buen regalo de cumpleaños de Guatemala, es lo que nos dice Estuardo. Carla, creo que es una estrategia para unirse a otro partido y según él, no darnos cuenta, él no se va a retirar tan fácil. Terex nos plantea, se va porque no confía en sus propios pupilos. El único fraude aquí es el que ellos le hicieron a él. Rex nos plantea, no ha muerto, prepara a un candidato que dice que no es ni corrupto ni ladrón. A ver, ¿tanto argumento habría para decir eso como para elucubrar de porque son peteneros, que el líder salió de la UNE? Sí. Porque, o sea, habría tantos argumentos En para ambos decir lados. uno Yo creo y que otro, no o se sea, puede hablar con certeza con quién se iría yo ese no- caudal sí, de yo no- votos. yo no- Ni la estructura partidaria del interior. Exacto, o sea, yo no tendría argumentos ni para decirle que con uno ni con el otro, porque con los dos podría encontrar algún vínculo jalado si usted quiere, pero habría que realmente tener pruebas mucho más sólidas de lo que plantean. Juan nos plantea, pensó a corto plazo, lo mejor que le puede pasar es que prohíban el transfugismo. No será el mismo quien filtra el segundo y tercer audio cuando dice ahora todo se filtra, ¿no será que es planeado? Bueno, esa hipótesis también se ha manejado, Claro. de que haya sido él mismo. Lo que pasa es que sería un mensaje, si él mismo lo hace, sería un mensaje muy débil el que estaría Claro. mandando. Entonces, ahí es donde a mí me causaría duda de que él mandara un mensaje de debilidad tan profundo al decirle a sus diputados, si ustedes no van a negociar en bloque junto conmigo, no van a tener presupuesto, no van a tener... Es un mensaje absoluto de debilidad. Jennifer no tiene ni vergüenza. ¿Cómo habla de fraude y de irregularidades cuando él fue el mayor protagonista de esas anomalías? Brenny, no creo que por dignidad algo hay detrás de todo esto. Paparazzo, luego de la segunda vuelta, muchos más emigrarán de ese partido en el Congreso. Neri se va con un doctorado de 8 años en turismo por toda Guatemala. Si usted me pregunta, entiendo que son 10. Me parece que solo es estrategia. Brandon, no hay que dormirse, no nos sorprendamos de que haga alianzas UNE y líder, como ahora Valdizón ya no está, corruptos es lo que dice Brandon. Por eso le digo, yo no estoy claro en Pero- que vaya a hacer una alianza ni con Jimmy Morales, ni con Sandra Torres, pero mire, Juan aún Carlos. así a la luz, perdón Mario, ni aún así a la luz pública diga, yo jamás haría una alianza con Mario Rosales. Tenga usted su cautela. Claro. Tenga Claro. usted su cautela. Pero aquí hay que decir algo también. Tanto Jimmy Morales como Sandra Torres, no, yo con Manuel Valdizón Por no eso- quiero nada, pero bien que quisieran sus votos, por Pero, supuesto. pero a ver, Mario, a ver. Entendamos qué es lo que realmente, cuando la gente analiza este tema de las alianzas, hay que entender de que no es que porque mi máximo líder No. dice yo voy a apoyar a Ana Lucía Mazariegos, la gente que está conmigo va a votar per se. Sí. Lo que yo voy a poner a disposición en la alianza es que voy a poner mi maquinaria, ¿sí? La estructura partidaria. Exacto, o sea, la forma de poder movilizar gente, la forma de... Que en este caso la UNE ya demostró que sí lo puede hacer y Jimmy Morales demostró que no lo necesita. Una y otra. O sea, Bueno, ahí sí difiere un poco, porque hay que entender también que Jimmy Morales es producto de la coyuntura nacional. pero nadie le niega sus 24% de Totalmente. votos. Claro, ¿no? producto de, Totalmente. O sea, no lo necesitó. producto de una coyuntura
con Manuel Valdizón como actor dentro Así de es. esa coyuntura. Totalmente de acuerdo, Así es. pero el tipo no lo necesitó. O sea, el punto es ese, que el tipo no necesitó Exacto. tener la maquinaria para hacerlo. Por eso, Y en la UNE, primera vuelta. Y el UNE ya lo demostró que sí la tiene y que sí lo puede mover. A eso me refiero, a que no lo necesitó en la primera vuelta totalmente, porque es producto de una coyuntura, de un escándalo, del cansancio de la ciudadanía guatemalteca con respecto a ya no quiero nada más de un político tradicional. Lo que puede pasar en esta segunda vuelta es que a raíz que ya no surge no te toca Manuel Valdizón y voy a votar en contra tuyo a toda costa, lo que puede pasar también es que vaya a existir un alto abstencionismo de parte de muchos capitalinos que forman parte de la masa fuerte de Manuel Valdizón, y además también en entender que en la segunda vuelta históricamente se ha venido observando que ya no vota la misma cantidad de personas en el interior, y eso es una razón lógica, porque Sí. a la persona le interesa su autoridad Del poder local. más no el del presidente. Pero allí es donde ahí entra la hay una- segunda ahí hay- pregunta. sí. Solo si me deja terminar, Juan Carlos, con respecto a Manuel Valdizón, y es el análisis que se está haciendo ahora, ¿es realmente él el que tiene peso en el interior de la República o es su estructura la que puede ser la que ahora utilice como negociación? Él tiene estas tres cartas, es decir, la afinidad que pudiera él generar en el interior, lo que puede hacer su estructura y lo que puede negociar de parte del Congreso de la República con ambos candidatos, porque si llegaran van a necesitar un presupuesto más financiado y que pueda darle la apertura a también entrar a emisión de bonos, a deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el análisis debe surgir a partir de cuál es realmente la carta importante de Manuel Valdizón para poder hablar de dar esa estructura interna, esos votos internos, ese 24% que ambos lo necesitan. 20, más bien. En el caso de lo que, construyendo sobre lo que dice Ana Lucía, hay que entender dos cosas. ¿Qué es lo que necesita Jimmy Morales y qué es lo que necesita Sandra Torres? Sandra Torres necesita hacer más urbana su estructura y poderla llevar más cerca de los cascos urbanos, que pueda tener esa capacidad de movilización, de llevar a la gente a las urnas y llevar ese voto intermedio entre los grandes núcleos urbanos y la Guatemala más profunda, que es ese voto cautivo de Manuel Valdizón. ¿Y qué necesita Jimmy Morales? Que la gente no se ausente, que la gente de los cascos urbanos vaya a votar y vote por él, ¿verdad? Pero creo también, Juan Carlos, que ese es un reto para la UNE también. Lograr que, digamos, y un poco en la línea de que el alcalde tiene mucha incidencia el día de la votación. Claro. O sea, el ¿Cuántos alcalde se tiene mucha reeligieron del lado incidencia. de la UNE, por ejemplo? Pero luego del 6 de septiembre, o sea, ya muchos diputados distritales y ya muchos alcaldes que quedaron, pues ya como que digamos, bueno, a ver qué me van a ofrecer o qué me va a dar este partido, porque yo les mueva ¿Por gente qué? Si yo vengo de otro en la partido, segunda Mari. vuelta. Yo vengo de otro partido y ahora estoy metiéndome en la UNE o me estoy metiendo con FCN o con líder, con el que sea. Y ahora, ¿por qué debo yo de movilizar toda Pues mi por eso te digo, maquinaria y ahí mi es interés a donde eso? entra la negociación de Manuel Valdizón. Y aquí hay dos cosas que también no hay que perderlas de vista. Uno, el andamiaje que tiene el líder en el interior de la Claro, República. por supuesto. Estamos hablando de casi 1 millón de votos que se quedan ahí, que por supuesto el voto no es endosable y digamos aquí no hay una tradición lineal de lo que haga el candidato y el líder. Eso va a ser el electorado que votó por él en una primera ronda. Pero digamos que sí hay 1 millón de votos ahí que se quedan desperdigados y bajémosle, pongámoslo barato. Una tercera parte, fueron como 975,000. ¿Quién no quisiera de estos dos que va al balotaje por lo menos unos 400,000 de ahí para poderse hacer de esos votos en segunda vuelta? Entonces creo yo que Manuel Valdizón todavía, miren, aquí lo que está en juego son las pocas lealtades que todavía le queden a Manuel Valdizón dentro de la bancada, dentro de los diputados distritales que lograron entrar y dentro de los alcaldes que lograron colocar. Las pocas lealtades donde el factor dinero va a ser primordial. Aquí siento yo que el tema, y por eso les decía yo, el tema de la aprobación del presupuesto 2006 y el listado geográfico de obras puede ser, digamos, Una forma de reagenciarse en el fondo, ¿no? un salvoconducto de los que entraron con líder, de recuperar plata que metieron durante la campaña, puedo pensar yo, Entiéndolo. a través de la distribución de obras, triangular esta forma de que vayan empresas ligadas con mi sobrino, mi pariente, y ahí agenciarse, porque la deuda de esa campaña de Manuel Valdizón es que es una deuda millonaria. De hasta el Chucho dijo en su primera. Hasta el chucho. Vámonos a las redes. Estamos con Salida Valdizón, siendo el tema más comentado hasta ahora en Twitter. Nos plantea Marina.
Ya lo perdimos, mándelo al Federico Mora, está re bonito. Y solo habla incongruencias, nos dice Javier. Cantinflas tiene mejores incongruencias que él, no me la trago. Entre más lejos esté, mejor. Juan Rodas abandona la nave en el naufragio. Ahora veremos el transfugismo de diputados de líder tras cancelación del partido. Roberto nos plantea, este tipo quiere que sigamos hablando de él. Su megalomanía lo llevaría a ir a un velorio y querer ser el difunto, es lo que nos dice Roberto. Guatemala recuerda, epitafio de Manuel Valdizón, aquí yace el futuro presidente de Guatemala. Gretel nos dice, dicen que te vas y no te has ido, como marca la canción. Dice Gretel, Ana, este señor de plano está chiflado, de la que se salvó Guate. Alan, me salgo pero me quedo, renuncio pero mejor no. Danilo, no tiene potestad alguna ni de estar hablando de fraude electoral después de usar hasta otro partido para su campaña. Es correcto. Está haciendo su película El imaginario del doctor Valdizón, copy-paste del imaginario del doctor. Roberto nos dice, se separa del líder y no reconoce la derrota aduciendo que hubo fraude electoral. ¿Berrinche o estrategia? Plantea Roberto. Marta, qué loco, ahora dice que no renunció, de la que nos libramos. Imagínese, hoy le declaró la guerra a México y mañana dijo no. Alexander, me siento feliz que con mi voto y los de miles de ciudadanos hicimos que este personaje salga huyendo. Alex, se va antes de que lo atrapen los acreedores y la CICIG. Y Walter es un enfermo que necesita una institución de salud mental. Él quiere poder. Ya dijo que en 4 años gana. No le creo. Salida Valdizón es lo que nos dice Walter Ana Lucía. Bueno, pues terminar diciendo que Manuel Valdizón tendrá que utilizar esas sus últimas cartas. Cuando yo hago referencia a que el partido líder va a morir, no me refiero a que muera mañana, pasado o en el siguiente mes. Tendrá que utilizar sus últimas cartas, pero sin duda alguna, dependiendo de cómo quede el tablero político para el próximo año, es decir, cuál de los dos partidos llega a la presidencia, veremos también cómo se empezará ya a trazar las rutas de migración de parte de muchos de los diputados que ahora forman parte del líder y que, como ya nos han demostrado en su trayectoria, vienen de otros partidos y no les importará irse, abandonar el lugar por donde con el vehículo que utilizaron para ingresar al Congreso de la República, porque a ellos lo que les interesa es precisamente esos temas, el listado geográfico de obras, empezar también ya a coaccionar a algunos dirigentes de instituciones por medio de sus comisiones, por medio de las cuales deberían ellos de realizar una fiscalización y no la realizan. Y por ahí es donde también tenemos que nosotros estar muy atentos, empezar ya a ver la forma en la que están ya conformadas todas estas comisiones de trabajo en el legislativo, ver quiénes llevan tantos años ahí, por qué es que eligen cada una de esas comisiones y por qué es que a la luz del día no hemos escuchado ninguna clase de fiscalización seria de parte de los diputados del Congreso de la República. Todo queda en bombazos mediáticos y no llegan nunca a una denuncia penal en contra de otros funcionarios, cuando esa debería ser su principal función, no solo emitir leyes. Mario. Sí, yo quisiera mencionar que acá nos encontramos ante un escenario totalmente atípico. Si bien todos los que han sido, después de Vinicio Cerezo, todos los que han sido presidentes vía voto popular, todos han sufrido una derrota electoral. En el caso de Álvaro Colón fueron 2 derrotas electorales y a la tercera se hizo presidente de la República. Pero digamos que eran derrotas en el juego de las urnas. Me presento ante el electorado y vía urnas pierdo. En este caso, obviamente, vía urnas perdió Manuel Valdizón. Pero todo el contexto que llevó a esa derrota es lo que lo hace un candidato ya impresentable para otra contienda electoral. Total. Una campaña, él habla de irregularidades en el proceso electoral, irregularidades que él mismo se provocó. Claro. O sea, desde el momento que hizo campaña anticipada, como todos los demás, hay que decirlo también, sí, desde el momento que sobrepasó el techo de campaña, desde el momento que, a pesar de que el TSE le dijo, señor, pare, ya no puede, siguió, desde el momento que le dijeron, señor, por si no entendió, ya mítines, ya no, y siguió. Esas fueron irregularidades. Señor, no use otro partido, señor no use una fundación, partido. Señor, o sea... Claro. Entonces, señor, desde no el diga momento... que hay fraude electoral si los mismos ciudadanos le están diciendo personalmente, dando su cara y su nombre en redes sociales, diciéndole, yo no hice fraude electoral, ayudé a mi país, trabajé por la democracia, claro, y aún así un voluntariado. Esta clase. Entonces, a lo que voy es, las irregularidades a las que Manuel Valdizón habla son irregularidades que él mismo provocó. Entonces, yo creo que yo también voy en la línea de Ana Lucía, aquí ya
requiem por el partido líder y Manuel Valdizón, santos óleos. Yo de verdad no creo que ese futuro político, bueno, si podemos hablar de futuro político, yo sí ya no creo que Manuel Valdizón pueda ni deba postularse a una siguiente campaña electoral. Es que es un absurdo total, sobre todo porque la derrota vía urnas que tiene Manuel Valdizón, digamos que hay que leer todo el contexto y no es la misma derrota de Alfonso Portillo, de Álvaro Arzú, de Álvaro Colom, Oscar Berché, Otto Pérez. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Yo tengo mis dudas. A ver, Juan Carlos. Por esos últimos 6 meses de coexistencia política entre Otto Pérez y Manuel Valdizón. La coexistencia en el poder de Otto Pérez estaba íntimamente ligada al poder que le daba Manuel Valdizón y a esa protección que le daba Manuel Valdizón. La caída de Otto Pérez también fue la caída de Manuel Valdizón, íntimamente ligada. Íntimamente ligada. Algo que no hay que obviar, Juan Carlos, es que en esta campaña electoral no hubo candidato oficial. Y entonces tradicionalmente ese antivoto, ese rechazo se da al candidato oficial. En este no hubo. Y Manuel Valdizón, con esa alianza que usted menciona, se convirtió prácticamente también... Sí hubo candidato oficial, fue el mismo Manuel Valdizón. Claro, por supuesto, pero digamos que no llevaba los colores ¿ya? de gobierno. Claro. Vámonos a las redes. Estamos con Salida Valdizón. Nos dice el ingeniero Castillo, no renuncia, pero se retira del mismo y de la vida política. Porque ese tipo de declaraciones han sido fraude político de 10 años, nos dice Cayo Muñoz. Después de enero se verá el fin de Valdizón o su repunte si su bancada es fiel. Y no de allí depende la base de su estrategia. Yo creo que Cayo tiene un punto, ¿eh? O sea, si el tipo logra articular la forma de mantener una bancada lo suficientemente grande como para poderla volver a las mismas prácticas de la que la ciudad... de aceitarlos, de darle obras, de tener ese modelo del que el ciudadano ya ha sido contundente, del que está harto. Hay que ver si no se puede renacer de eso. Y otro ingrediente ahí, Juan Carlos, ¿qué pasará también con las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos? Que la presión de algunas bancadas, lo escuchábamos también hace algunas horas de parte de diferentes candidatos diciendo que debería de ser aprobada antes de la segunda vuelta. Imaginémonos que eso no pasara, pero que se empezara ya a aplazar quizás a final de este mismo año. Ahí empiezan a cambiar también las reglas del juego con respecto al transfugismo. Y este será un elemento o una herramienta importante también para Manuel Valdizón para utilizar como uno de sus elementos de negociación, porque ahí sí podría empezar ya a coercionar a sus diputados para que se mantengan en la bancada y de esa forma se mantenga fuerte también en el Congreso de la República y eso ayude a que se mantenga vigente en estos 4 años para seguirse aceitando el partido. Yo tengo mis dudas acerca de esa modificación en la ley electoral y de partidos políticos. Porque en la praxis, la bancada es un ente de reunión. Usted puede ser un voto disidente dentro de su propia bancada. Claro. O sea, la curul, de verdad, está dada al diputado como tal. Entonces, cuando el diputado tiene ese nivel de autonomía, siempre va a buscar sus propios intereses. Nunca los de la nación y nunca los de otra bancada. Por eso mismo. Pues precisamente por eso se va. Ahí sí lo creo, pero no. Habría que ver si con la modificación... Y si llegan a ingresar las modificaciones... Tenemos que ir, hombre. Vamos a ir a la pausa. Y al regresamos. Estamos a las 10 p.m. con el tema Salida Valdizón. Vámonos a las redes. Estamos con Salida Valdizón como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Sergio Valle. No hay fraude. Él quiso hacer fraude, pero Guatemala dijo no le toca. Lore... Es un copy-paste de la moda de renuncio por motivos personales. Algo está tramando este tipo. Alejandro nos plantea, Valdizón no tiene respeto por nada, no tiene solvencia moral, no tiene palabra, no tiene empatía con Guatemala, solo miente. Hola Manuel Valdizón, gracias por participar, le dice en este meme de una corcholata. Gustavo nos dice, ¿se habrá asustado Valdizón con tanta gente con antorchas en las manos y por eso se dio a la salida Valdizón? Francisco nos dice, ¿y cuál será su futuro? ¿Cree que se quedará tranquilo? Tanta deuda, nos dice Jacelco. Los vientos del norte soplaron y sacaron de la escena política a Manuel. Arnoldo nos plantea, gallina que come huevo ni aunque le quemen el pico. Cuidado, ahora tratará de pasar desapercibido. Ahora que tratará de pasar desapercibido. María,
Yo pensaría que tiene una mezcla entre narcisista y psicópata, es lo que dice María. Partido líder va a morir. He dicho, señores, tuit del futuro, es lo que nos dice Justicia Ya. Y Jackie, no me creo tanta payasada de Valdizón, algo trama, es lo que nos dice. Para cerrarlo, Mario. Bueno, brevemente, Juan Carlos, decirle a la audiencia que en este sistema perverso de la política guatemalteca, cuando alguien que pertenece a ese sistema, en concreto los políticos, salen a decir algo, hay que creerle la mitad de lo que dicen. Hay que ser cautos, ¿eh? Hay que ser muy cautos y hay que creerles la mitad de lo que dicen. Así que yo no me creo, igual que mucha de la audiencia, no me creo ese cuento de que me retiro, me separo, no. Sí. Aquí a Manuel Valdizón le quedan 2 cartas por jugar. Una es las pocas lealtades que le queden en su bancada y la estructura en el interior de la República de cara al 25 de octubre. Afirmar que esa estructura y esos votos se van a ir al 100%, con X o con Y, entiéndase Jimmy o Sandra, eso es jugar muy aventurado. Aquí ambas maquinarias, bueno, no sé si FCN tendrá maquinaria o si el PP se la va a prestar o qué ir a hacer, no sé. Pero digamos que tanto Jimmy como Sandra tendrán que salir a negociar precisamente a ese casi 1 millón de votos que se queda ahí rondando y a esos alcaldes y diputados distritales que sí lograron entrar con líder, pero que obviamente era lo que usted decía. Manuel Valdizón va a cosechar lo que sembró, entró en 2011 con una bancada de 12 diputados y hoy por hoy es la bancada más grande del Congreso de la República. ¿A cuenta de qué? Compra diputados, compra de voluntades, gente que se pasó ahí porque simple y sencillamente vieron allí el caballo ganador. Y en cuanto al futuro de Valdizón, yo insisto, será la última vez que lo veamos en una papeleta electoral. ¿Por qué? Porque digamos que si la reforma electoral y de partidos políticos no pasa y este sistema perverso sigue con las mismas reglas, dentro de 4 años, ¿quién le va a querer poner plata a un candidato que ha perdido 2 veces y que ha perdido precisamente con un rechazo a nivel nacional? Muy difícilmente veo yo, salvo que el señor Valdizón tenga 8 millones de dólares de su propio bolsillo para poder querer correr la aventura. Que el mismo sistema se los ha dado. Claro. Eso hay que entenderlo. Él ha hecho que la maquinaria del Estado, a través de la ley de compras y contrataciones del Estado, funcione para él y hacerse autosostenible. Estado geográfico de obras. Exacto, y hacerse autosostenible del proceso. No requirió de financistas, él fue su financista y el de aquellos que estaban con él. ¿Cuánto duró? No sé cuánto. Ana Lucía. Pues terminar diciendo que si bien es cierto, el partido líder va a llegar a un fin, tiene una muerte ya cantada seguramente, todavía falta un recorrido largo, eso pudiera quizás prolongarse un tanto dependiendo de las negociaciones que se vayan a realizar ahorita. Ya lo dijimos, voy por la misma línea de Mario con respecto a las negociaciones que puede hacer ahorita de cara a la segunda vuelta con el fin de poderle dar el fortalecimiento al partido que quede en la presidencia para el próximo año. Sin embargo, solo hay que añadir un último elemento y con ese me quedo. También hay que tomar en cuenta la maquinaria del Partido Patriota. La maquinaria del Partido Patriota que también, ojo, ayudó a que muchas alcaldías también se mantuvieran y tuvieran un voto uniforme, ordenado y pues obviamente beneficiando al Partido Patriota, que pese a la crisis en la que estaba, logró bastantes votos en diferentes en diferentes municipios y por supuesto también diputaciones. Esa bancada también entrará en la negociación y muy seguramente estará dentro del paquete del Partido líder. Vámonos ahora al resumen.